Imagina que acabas de obtener una calificación sobresaliente o tal vez te han dado una beca o elogian tu investigación. Pero en lugar de sentir orgullo, sientes que fue un golpe de suerte o que de pronto se darán cuenta de que no eres tan bueno como creen. ¿Te resulta familiar? Eso es el síndrome del impostor. Y quiero que sepas algo importante. Más del 70% de los estudiantes universitarios y de posgrado han sentido exactamente lo mismo en algún momento. Hoy vamos a desmenuzar este tema. Hablaremos sobre qué es el síndrome del impostor, cómo reconocerlo y, lo más importante, cómo superarlo para que puedas avanzar con confianza en tu vida académica y profesional. El síndrome del impostor no es un diagnóstico médico, pero afecta profundamente a quienes lo experimentan. Se trata de una trampa mental. A pesar de tus logros, tienes la sensación de no merecerlos. ¿Por qué ocurre esto? A menudo está relacionado con altas expectativas que nos imponemos o que sentimos que la sociedad nos exige cumplir. También puede surgir de compararnos constantemente con otros, especialmente en un entorno académico o profesional competitivo. Por ejemplo, Maya Angelou, la famosa escritora y poeta, confesó que a pesar de escribir libros exitosos, siempre sentía que era un fraude. Decía: cada vez que publico algo me digo, ahora sí se van a dar cuenta. Incluso Albert Einstein expresó dudas sobre si merecía ser considerado un genio, refiriéndose a sí mismo como un gran estafador accidental. Esto nos muestra algo importante. No importa qué tan exitoso seas, cualquiera puede sentirse así. Démosle un vistazo más técnico. El síndrome del impostor se caracteriza por 3 cosas principales. Primero, sentimientos de fraude. Pensar que tus logros se deben solo a la suerte o al apoyo de otros, no a tus habilidades. Segundo, miedo constante al fracaso. Creer que en cualquier momento los demás descubrirán que no eres tan capaz como aparentas. Tercero, dificultad para aceptar el éxito. Minimizar tus logros o evitarlos por completo. Esto puede manifestarse de diferentes formas: procrastinación, perfeccionismo excesivo o incluso ansiedad social. Por ejemplo, imagina que un profesor elogia tu ensayo por su excelente análisis. En lugar de aceptar el cumplido, piensas: tuve suerte que no viera los errores que hice. ¿Te ha pasado algo similar? Es importante reconocer que esta forma de pensar no refleja la realidad. Lo más importante del síndrome del impostor es que no discrimina. Afecta a estudiantes, profesionales, artistas, científicos y a personas de todos los ámbitos de la vida. Pero aquí está la buena noticia. Entender qué es y cómo funciona es el primer paso para superarlo. Y eso es justo lo que vamos a explorar en este video. Así que recuerda, si te sientes así, no significa que seas menos capaz. Significa que eres humano y eso tiene solución. ¿Cómo saber si estás lidiando con el síndrome del impostor? Identificar las señales es fundamental para enfrentarlo. Aquí tienes algunas de las más comunes y cómo se manifiestan en nuestra vida diaria. Una de las señales más evidentes es el autosabotaje. Tal vez tienes una gran oportunidad enfrente, como presentar un proyecto, postular a una beca o aceptar un nuevo desafío académico, pero encuentras excusas para no hacerlo. Por ejemplo, Charles Darwin, quien revolucionó la ciencia con su teoría de la evolución, admitió en sus cartas sentirse como un fraude. A menudo pensaba que sus ideas no eran suficientemente buenas y casi no publica El origen de las especies. Imagínate cómo el mundo sería diferente si hubiera dejado que el autosabotaje lo frenara. Si alguna vez te has detenido antes de intentar algo porque temías no estar a la altura, recuerda, todos tenemos dudas, pero solo enfrentándolas podemos crecer. Quizás alguien te felicita por un logro y en lugar de decir gracias piensas: tuve suerte, no fue gran cosa. Este es otro signo clave del síndrome del impostor.
Imagina que acabas de terminar tu tesis con una calificación sobresaliente. En lugar de celebrarlo, piensas que el jurado fue demasiado generoso o que no había suficientes competidores fuertes. Esta mentalidad minimiza tus esfuerzos y te desconecta de tus propios logros. Un truco para superar esto es crear un diario de logros. Escribe todas las cosas que has conseguido, grandes y pequeñas. Releerlas te ayudará a reconocer tu propio valor. Otra señal es el miedo paralizante al fracaso. Crees que un solo error puede derrumbar todo lo que has construido, incluso cuando sabes que esto no es del todo lógico. Los grandes innovadores y pensadores, desde Steve Jobs hasta Marie Curie, cometieron errores, pero sus fracasos no los definieron. Fueron el trampolín para sus logros. Es más, Thomas Edison dijo una vez: "No fracasé, solo descubrí 10.000 maneras que no funcionaban". Recuerda, el fracaso no es el final del camino, es solo una curva en tu viaje hacia el éxito. Por último, pero no menos importante, está el hábito de compararte con los demás. En lugar de celebrar tus fortalezas, te enfocas en lo que otros tienen o hacen mejor. Un gran ejemplo es Vincent Van Gogh. Durante su vida se comparaba constantemente con otros artistas y sentía que no estaba a la altura. Sin embargo, hoy es considerado uno de los pintores más importantes de la historia. Su trabajo, aunque no reconocido en su tiempo, tenía un valor inmenso, que él mismo no veía. Compararte con otros no te hace justicia, porque cada uno de nosotros tiene un camino único. En lugar de mirar lo que otros tienen, enfócate en lo que puedes ofrecer al mundo. Ahora dime en los comentarios, ¿te identificas con alguna de estas señales? Escribe sí si es así. El primer paso para superar el síndrome del impostor es reconocerlo. Y recuerda, no estás solo. Todos, incluso las grandes mentes de la historia, han pasado por lo mismo. Superar el síndrome del impostor empieza por el diálogo más importante de todos, el que tienes contigo mismo. Las palabras tienen un impacto profundo en cómo te sientes y actúas. Si constantemente te dices, no soy suficiente, tarde o temprano lo creerás. Pero aquí está la clave. También puedes reprogramar tu mente con pensamientos positivos y realistas. Piensa en esto. Cada vez que logras algo, ¿qué te dices? Si tu primera reacción es minimizarlo o atribuirlo a la suerte, estás reforzando una narrativa negativa. Cambiar tu narrativa interna no significa ignorar los desafíos, sino aprender a ver tus logros y esfuerzos con objetividad y gratitud. Por ejemplo, Oprah Winfrey, una de las mujeres más exitosas del mundo, confesó que en sus primeros años de carrera sentía que no merecía estar en el lugar en el que estaba, pero decidió cambiar su narrativa interna. En lugar de enfocarse en sus inseguridades, se recordó a sí misma que su trabajo y dedicación la habían llevado allí. Vamos a hacer un ejercicio sencillo pero poderoso. Quiero que busques un cuaderno o una hoja de papel. Escribe esta afirmación conmigo. Soy capaz y merezco mis logros porque he trabajado para ellos. No solo la escribes, léela en voz alta conmigo. Soy capaz y merezco mis logros porque he trabajado para ellos. Repite esta afirmación cada día, especialmente en momentos en los que sientas dudas. ¿Por qué? Porque estás entrenando tu mente para aceptar una verdad positiva en lugar de las dudas. Quiero compartir algo contigo. Cuando comencé mi canal de YouTube tenía muchas dudas. Pensaba, ¿quién soy yo para enseñar esto? Hay tantas personas más capacitadas. Pero luego me senté y reflexioné. Me di cuenta de que no solo tenía experiencia y conocimientos, sino también una pasión inmensa por ayudar a estudiantes e investigadores. Esa pasión era mi validación. Recordar esto me ayudó a cambiar mi narrativa interna. Pasé de pensar, no soy suficiente, a decirme, tengo algo valioso que aportar y lo voy a compartir con el mundo. Aquí hay algunos pasos para construir una narrativa interna que te empodere. Primero, haz una lista de tus logros. Por pequeños que sean, escríbelos. Puede ser desde aprobar un examen difícil hasta completar un proyecto importante. Segundo, reconoce tus fortalezas. Pregunta a tus amigos, compañeros o mentores cuáles creen que son tus puntos fuertes.
Te sorprenderá lo que otros ven en ti. Y tercero, cambia el enfoque. En lugar de pensar, ¿qué pasa si fallo?, empieza a pensar, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Ahora quiero saber de ti. En los comentarios escribe una afirmación positiva sobre ti mismo. Algo como: soy capaz de lograr cualquier cosa porque estoy dispuesto a esforzarme. Vamos a crear un espacio donde todos podamos inspirarnos mutuamente. Muchas veces nos enfocamos tanto en lo que no hemos hecho que olvidamos todo lo que ya hemos logrado. Es como caminar por una montaña y mirar solo hacia la cima, sin detenernos a apreciar el camino recorrido. Hoy vamos a cambiar esa perspectiva. Reconocer y celebrar tus logros no es arrogancia, es una forma de reafirmar tu esfuerzo y dedicación. Cada logro, por pequeño que sea, cuenta. Si no reconocemos lo que hemos alcanzado, reforzamos esa sensación de que nunca es suficiente. Tomemos el caso de Serena Williams, una de las mejores tenistas de la historia. En una entrevista compartió que lleva un diario donde escribe incluso sus pequeños triunfos, como un buen entrenamiento a aprender algo nuevo. Ella lo hace para recordarse a sí misma que cada paso cuenta y la acerca a sus metas. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Aquí tengo una línea del tiempo. Quiero que marques tus logros importantes. Empieza con cosas pequeñas, como terminar un proyecto difícil, superar una materia complicada o ayudar a alguien. Luego añade los hitos más grandes, como publicar un artículo, ganar una beca o conseguir un ascenso. Por ejemplo, en mi línea del tiempo tengo: terminé un curso que me parecía imposible en el 2010. Ayudé a un estudiante a completar su tesis en el 2015. Lancé mi canal de YouTube y publiqué mi primer video en el 2023. Cada uno de estos logros me recuerda que aunque las dudas aparezcan, tengo razones tangibles para sentirme orgullosa. Al ver tus logros de forma visual y tangible, refuerzas la idea que has llegado hasta aquí por mérito propio, no por casualidad o por suerte. Este ejercicio te ayuda a construir una base sólida de confianza en ti mismo, y lo mejor es que puedes actualizarlo continuamente, añadiendo cada nuevo logro. Celebrar no siempre significa hacer algo grande. Puede ser tan sencillo como compartirlo con alguien de confianza. Contarle a un amigo o familiar sobre lo que lograste puede reforzar tu alegría. Darte un pequeño premio. Tal vez un café especial, un paseo o un libro que querías leer. Reflexionar sobre el esfuerzo detrás del logro. Pregúntate: ¿qué hice bien? ¿Qué aprendí de este proceso? Ahora quiero que te tomes un momento y pienses en un logro que te haga sentir orgulloso. Escríbelo en los comentarios. Recuerda, no importa si es pequeño o grande, lo importante es que es tuyo. Vamos a celebrar todos juntos lo que hemos logrado. Cuando nos sentimos atrapados por el síndrome del impostor, hablar con alguien en quien confiemos puede ser una de las herramientas más poderosas. Compartir nuestras inseguridades no solo alivia la carga, sino que también nos ayuda a entender que no estamos solos en esta experiencia. Piensa en esto. Cuando hablas con alguien sobre lo que sientes, ellos pueden ofrecerte una perspectiva externa que tú no ves. Muchas veces las personas que nos rodean ven nuestro potencial mucho más claramente que nosotros mismos. Por eso, rodearte de apoyo es crucial para superar estas dudas internas. Un ejemplo inspirador es el de Michelle Obama. En su libro Becoming, ella cuenta cómo, a pesar de sus logros, a menudo se sentía como si no perteneciera a ciertos espacios. Su círculo cercano, especialmente su esposo Barack Obama, la ayudó a recordar su valor y su lugar en el mundo. No necesitas un círculo enorme para sentirte apoyado. A veces una o dos personas clave pueden marcar la diferencia. Aquí tienes algunas ideas para construir o fortalecer tu red de apoyo. Encuentra una comunidad. Únete a un grupo de estudio, participa en actividades relacionadas con tus intereses o busca comunidades en línea. Por ejemplo,
grupos en redes sociales dedicados a estudiantes, investigadores o profesionales de tu área. Busca un mentor. Alguien con experiencia en tu campo puede ayudarte a ver el panorama desde otra perspectiva. Un mentor no solo te guía, sino que también te inspira con sus propias vivencias. Comparte tus metas con amigos cercanos o familiares. Hablar sobre tus objetivos con personas de confianza puede ayudarte a mantenerte motivado y superar los momentos de duda. Quiero que hagas esto conmigo. Piensa en alguien que te inspire o te apoye y escribe su nombre en los comentarios. Puede ser un amigo, un familiar, un profesor o incluso alguien que admires a distancia. Reconocer a estas personas en nuestra vida nos ayuda a valorar el apoyo que tenemos y a buscarlo cuando lo necesitamos. Hablar de tus inseguridades también tiene un efecto liberador. Cuando guardas tus miedos para ti mismo, pueden crecer desproporcionadamente, pero cuando los compartes te das cuenta de que no son tan aterradores como parecían. Además, es posible que descubras que las personas a tu alrededor también han pasado por lo mismo. El apoyo mutuo es invaluable. Agradezcamos a esas personas que nos inspiran y nos impulsan a ser nuestra mejor versión. Si aún no tienes una red de apoyo sólida, no te preocupes. Puedes empezar hoy, buscando un espacio donde te sientas comprendido y valorado. El síndrome del impostor tiene una forma particular de distorsionar nuestra percepción del éxito. Nos hace creer que solo los que no cometen errores merecen el reconocimiento, cuando en realidad el verdadero éxito incluye aprender de los fracasos, adaptarse y seguir creciendo. En nuestra cultura, muchas veces glorificamos a las personas exitosas, pero rara vez hablamos de sus tropiezos en el camino. Esto alimenta la idea de que el éxito es un camino lineal y sin fallos, cuando en realidad está lleno de giros inesperados y aprendizajes. Un ejemplo que siempre nos inspira es el de Steve Jobs. Como muchos saben, fue despedido de la misma empresa que él fundó, Apple. Pero en lugar de dejar que ese revés definiera su trayectoria, utilizó ese tiempo para aprender, crear y volver más fuerte. Cuando regresó a Apple, lideró la empresa hacia innovaciones que cambiaron el mundo. Lo que necesitamos es redefinir el concepto de fracaso. Un error no es un reflejo de tu incapacidad, sino una oportunidad para crecer. Thomas Edison, por ejemplo, solía decir que no fracasó 1000 veces al inventar la bombilla, sino que encontró 1000 maneras de no hacerlo. Una de las formas más efectivas para mantener una perspectiva saludable es adoptar lo que se llama mentalidad de crecimiento. Esta mentalidad nos ayuda a ver los desafíos como oportunidades para aprender y no como amenazas a nuestra autoestima. Hagamos un ejercicio práctico. Cuando enfrentes un error, quiero que te preguntes: ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedo aplicar este aprendizaje en el futuro? ¿Qué hice bien, incluso en esta situación? También puedes hacer un registro de tus aprendizajes. Dedica unos minutos al final de cada semana para anotar algo que hayas aprendido, ya sea de un error, un desafío o incluso de un logro. Este hábito refuerza la idea de que cada experiencia tiene un valor. Otro factor que alimenta el síndrome del impostor es la comparación constante con otros. Pero hay una manera de transformar esta comparación en algo positivo. En lugar de pensar, esa persona es mejor que yo, nunca lo lograré, cambia la narrativa a: ¿qué puedo aprender de esta persona? ¿Qué cualidades admiro en ellos que puedo desarrollar en mí mismo? A menudo estamos tan enfocados en nuestras metas futuras que olvidamos reconocer cuánto hemos avanzado. Es importante detenernos y reflexionar sobre nuestro progreso. Imagina que estás caminando por un sendero de montaña. Cada paso que das te lleva más cerca a la cima, pero también merece ser reconocido. Quiero que te tomes un momento para mirar atrás y ver lo que ya has superado. La perfección es un estándar inalcanzable, pero el progreso es algo que todos podemos lograr.
Aceptar tus imperfecciones no solo es liberador, sino que también te permite enfocarte en lo que realmente importa, crecer y avanzar. Un ejemplo poderoso es el de J.K. Rowling. Antes de publicar Harry Potter, fue rechazada por varias editoriales. Si hubiera dejado que esos rechazos definieran su valor, el mundo nunca habría conocido su historia. Pero ella continuó, aprendió de cada experiencia y finalmente encontró el éxito. Al final del día, superar el síndrome del impostor no significa eliminar todas tus dudas, sino aprender a manejarlas y avanzar a pesar de ellas. Cada error y cada desafío son parte del camino hacia el éxito. Recuerda, no estás solo en esto y cada paso que das es valioso. Si has llegado hasta este punto, ya has dado el primer paso. Reconocer que el síndrome del impostor no tiene que ser tu realidad permanente. Recuerda, no eres tus dudas ni tus miedos. Lo que realmente te define son tus decisiones, tu esfuerzo y tu capacidad de superar desafíos. Quiero que pienses en todo lo que has logrado hasta ahora. Puede que para ti sean pequeños pasos, pero cada uno de ellos es prueba de tu esfuerzo y dedicación. Cada proyecto que terminaste, cada examen que pasaste, cada idea que compartiste, todo eso es tuyo y no de la suerte ni de la casualidad. Es normal tener momentos de dudas, pero esas dudas no tienen que paralizarte. Cada persona que admiras ha enfrentado sus propios temores y aún así continuaron. Tú también puedes hacerlo. Si hoy sientes que no mereces estar aquí, recuerda esto. El lugar que ocupas no es un accidente, te lo has ganado. Ahora es tu turno. Quiero que reflexiones sobre todo lo que hablamos en este video. Dime en los comentarios, ¿qué paso de este video vas a aplicar primero? Tal vez sea cambiar tu narrativa interna, celebrar tus logros o buscar una comunidad de apoyo. Sea cual sea, toma esa decisión y da el primer paso. Recuerda, no estás solo en este camino. Aquí en esta comunidad encontrarás herramientas, consejos y apoyos para superar cualquier desafío. Dale like a este video si te ha sido útil. Compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte para recibir más contenido que transforme tu vida académica y personal.